Listo, entonces ya estamos aquí en vivo en YouTube por Territorio Podcast. Básicamente Territorio Podcast es un espacio el cual se construye justamente para generar un debate real sobre los liderazgos sociales, sobre los líderes de derechos humanos, sobre los conflictos internacionales y sobre todo este tema de, por ejemplo, temas como Sahara Occidental, que es un conflicto internacional que tiene que ver con procesos imperialistas, colonialistas y también, pues justamente, de cooptación corporativa desde Europa hacia África. Así que primero estamos acá con Hamu, después vamos a tratar de hablar con Hannet, que es también una persona muy importante en redes sociales que hace activismo en pro de la liberación de Sahara Occidental, en contra pues de la invasión de Marruecos, y también vamos a generar una serie de debates y discusiones que son importantes para abordar esta temática. Lo primero es hablar sobre este tema de los derechos humanos y de la vulneración de los derechos humanos que se da en Sahara Occidental por parte del proceso colonialista, imperialista y con intereses económicos de Marruecos, que Marruecos también es un país árabe como tal y pues de este origen pues musulmán y árabe, pues existe también este tema de que están pues haciendo procesos coloniales en Sahara Occidental y es un problema histórico. Primero vamos a abordar con Hamu cuál es el problema de Marruecos con Sahara Occidental y cuáles fueron esas vulneraciones de derechos humanos que ha realizado justamente Marruecos en contra de Sahara Occidental y por qué es tan grave y se genera como estos procesos en contra de los mismos derechos de los saharauis. Así que te doy la palabra, Hamu, y dale, explícanos cuál es ese tema realmente de los derechos humanos de Sahara Occidental, de los problemas de derechos humanos. Buenas noches, buenas tardes para ustedes desde aquí. Claro, el tema este de que los derechos humanos en el Sáhara Occidental, o vamos a decir en Marruecos y el Sáhara Occidental, es un problema de que Marruecos no respeta nunca los derechos humanos, ni siquiera de los mismos, de la misma población marroquí. Imagínense de la población ocupada, que es el Sáhara Occidental. Entonces, de esto voy a hablaros del último informe que salió de la Amnistía Internacional, que salió en enero. Cualquier persona puede acceder a ello en cualquier momento, entrando a la página de Amnistía Internacional, lo podéis descargar. Y de hecho, Marruecos y el Sáhara Occidental en el 2023, que salió a finales de principios de este año, el último informe, precisamente sobre el día 19 de enero, y dictamina que las sentencias condenatorias contra los de personas que defienden la libertad de la población en general, la marroquí y la saharaui, o en general los saharauis que defienden su libertad ante ese régimen alauita, que es un régimen ocupante. Entonces dictaminan y sacan informe de que en Marruecos, en el Sáhara Occidental, no se respetan los derechos humanos. De hecho, ellos mismos han sacado el informe y en el informe sale que el reino de Marruecos pues, condena y tortura a los activistas por simplemente defender los derechos elementales de una población en general, sobre todo Sáhara Occidental. Y en ese informe, pues, la libertad de expresión en Marruecos se dice que en el 20 de febrero, por ejemplo, un tribunal de apelación condenó a defender al defensor de los derechos humanos, Rida Benotmani, de 18 meses de prisión por cargos relacionados con publicaciones en redes sociales. Imagínense, y vídeos en el YouTube en el 2021, en los que criticaba los abusos de las fuerzas de seguridad. Pedía la liberación de los presos detenidos, de las personas detenidas por motivos políticos, y acusaba al gobierno de reprimir la libertad de expresión. Esto es
ocurre en Marruecos, condenan a las personas simplemente por pedir la libertad. Por ejemplo, también en mayo dice que el tribunal de primera instancia condenó a la activista Saïda El Alami a 2 años de prisión y pago de una multa por ofender al rey. El rey es una figura intacta, una figura que no se puede hablar de ella. Y de hecho, si hablas de ella, te pasa lo que le pasa a esta señora, la Saïda, que algo que ella negaba sobre el 18 de mayo, el mismo tribunal confirmó en apelación una condena a 3 años de prisión impuesta al abogado Mohamed Riyad por insultar a funcionarios e instituciones públicas en relaciones de un vídeo publicado en YouTube en el que criticaba las fuerzas de seguridad. En el 20 de julio, el Tribunal de Casación, máxima instancia jurídica marroquí, rechazó los recursos de los periodistas Omar Rabi y Suleiman Rizouni, confirmando así sus penas a 6 y 5 años de prisión, respectivamente. Que encima, en Marruecos se reprime a la disidencia. A la disidencia también se le reprime. Entonces, en varias ocasiones las autoridades se reprimen a las disidencias del derecho y el derecho de reunión pacífica en el Sáhara Occidental. Entre el 4 de mayo y el 20 de junio, la policía vigiló en el Ayoum, ciudad del norte del Sáhara Occidental, el domicilio del activista saharaui Mahfouza Lifkir. A raíz de esta, hubiera viajado a Dakhla, en el sur del Sáhara Occidental, para solidarizarse con activistas de esta ciudad. Agentes encargados de hacer cumplir la ley siguieron cada vez que salía de su casa, abordando y golpeando delante de la vivienda de activistas que iban a visitarlo, e insultaron a su familia y a ella. Esto ocurre en el Sáhara Occidental, con los activistas de los derechos humanos, los activistas que defienden los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Seguimos con el informe también sobre el día 14 de mayo, las autoridades expulsaron sin garantías procesales del Ayoum a Agadir, ciudad costera del sur del país, el ciudadano italiano Roberto Cantoni, investigador que estudiaba el uso de energías renovables en Marruecos y el Sáhara Occidental. El día 4 de septiembre del mismo año, primer día de la primera visita de Stefan de Mistura, esto ya lo hemos visto y lo hemos hablado, lo seguimos hablando, cuando el representante, el enviado especial de las Naciones Unidas, Stefan de Mistura, visitó al Sáhara Occidental, pues el enviado personal del general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, al territorio del Sáhara Occidental. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley dispersaron por la fuerza una protesta pacífica en el Ayoum. Agredieron física y verbalmente al menos a 23 manifestantes saharauis, entre quienes figuraban 2 mujeres, Salha Boutenguiza y Mahfouza Lifkir, y Beshri Ben Taleb. Arrastraron por el suelo a las personas que se manifestaron y las golpearon, amenazaron, y el día 17 de septiembre agentes encargados de hacer cumplir la ley detuvieron arbitrariamente en Dakhla al menos a 4 activistas saharauis, entre ellos Hussein Zerwari y Rashid Zahir, y los retuvieron en la comisaría de policía de Umbir durante 7 horas, lo que les impidió reunirse con Stefan de Mistura. Esto lo han hecho para que estos activistas no tengan la oportunidad de reunirse con el enviado especial de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Y en el mismo año también, sobre el día 21 de octubre, los agentes encargados de cumplir la ley impidieron que la Organización Saharaui de Derechos Humanos, CODESA, que es una de las organizaciones que defienden los derechos humanos en el Sáhara Occidental, celebra su primer Congreso Nacional en el Ayoum,
según contaron a la Amnistía Internacional personas que iban a asistir al acto. Las fuerzas de orden emplearon violencia física contra ellos. Las autoridades mantuvieron el cierre físico de la sede de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos cometidos por el Estado marroquí en el año impuesto en el 2022. Además de la tortura y otros malos tratos que les hacen a todos estos activistas y defensores de la libertad en el Sáhara Occidental, sobre el 18 de abril en el Aaiún, agentes, todo esto está en el mismo informe, agentes encargados de supuestamente cumplir la ley, les detuvieron arbitrariamente durante 90 minutos a Abdeltawab Terki, a raíz de que este hubiera aparecido en un vídeo de un turista español diciendo que se sentía orgulloso de ser saharaui. Este es muy famoso y lo podéis ver en el mismo TikTok en mi perfil. Este chaval que un día se posó con un turista español y simplemente le dijo yo soy saharaui, pues a ese chaval pues lo retuvieron 90 minutos en la comisaría para poder, por decir esas palabras simplemente. O sea, por parte no solamente de represión, viene desde la cuestión del rey, de la monarquía marroquí, sino también desde parte de España, del gobierno español, también hacen represión en contra de cualquier tipo de manifestación en pro de Sahara Occidental en España. Sí, esa represión es prácticamente lo que pasa en el Sahara, es Marruecos. Ahora mismo lo que ahí actúa 100% es el Dakhel marroquí. Yo no diría que España actúa en ningún momento ahí porque no tiene realmente nada que hacer ahí. Los que actúan simplemente son los marroquíes a través de sus agentes infiltrados y de sus colonos que ellos mismos, los colonos mismos ayudan a los agentes de la supuesta seguridad, cuando ellos lo que hacen es reprimir y seguir torturando. Y, como te dije, que este chaval, los agentes le sometieron torturas y a otros malos tratos consistentes en esposarlo, abofetearlo, escupirle y amenazarle con violarlo y matarlo con ácido. Eso es algo... Eso pasó en España, eso pasó en España. Yo no diría que pasase en España, yo estoy hablando de lo que pasa en el Sáhara Occidental. Ah, ya. A raíz, a través de los marroquíes. Aquí tengo a Ahmed conmigo aquí. Sí, por fin Ahmed ya pudo llegar. Parce, fue re complicado, la verdad, no sé por qué, pero pues menos mal que puede llegar acá a participar, ya tienes ahí el micrófono. La cuestión es de que ya pues iniciamos como tal el tema de, como ustedes ven por interno, los puntos que básicamente hablamos de que se genere como un debate real desde el ámbito de los derechos humanos de lo que ha pasado con Marruecos. Algo que a mí me llamó la atención, pues además de todo lo que dice Hanmu, que nos contó de los múltiples casos de vulneración de derechos humanos por parte de pues básicamente Marruecos en contra de los saharauis, que es pues básicamente una monarquía, es de que también hubo y hay represión en España en contra de los que se manifiestan en pro de Sahara Occidental por parte del mismo gobierno español. Entonces, Ahmed, no sé tú qué nos puedas contar sobre eso, qué pasa, porque uno normalmente lo que piensa es que es como España es un país europeo, es un país que debería estar en pro de los derechos y la libertad de expresión, ¿sí? Y pues lo que me contó Hanmu aquí sobre eso que pasó en España es bastante complicado. No sé tú qué piensas sobre el tema, sobre este tema de derechos humanos, pero enfocado también en la represión que se vive desde España, desde la misma Europa, en contra de los saharauis. Te doy la palabra, dale. Muy buenas noches. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Sí, eso sí, por fin. Mejor que nunca. Por fin. Ha costado, sí. Bueno, sobre el tema que comentas de la vulneración de los derechos saharauis en España, yo no creo que eso suceda. Al menos de momento no tenemos constancia de eso.
Otra cosa es que los gobiernos, que el gobierno actual es un gobierno abiertamente hostil a la causa saharaui y pro-marroquí y que, bueno, pues de momento pues ha cedido absolutamente en todo en la cuestión del Sáhara Occidental. No quiere cumplir su obligación como potencia colonizadora, tal y como le reconocen las Naciones Unidas. Pues España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, aunque no ejerza esa administración, por lo tanto tiene la obligación de descolonizar el territorio y colaborar en la descolonización del territorio a los dictados de las Naciones Unidas. De momento los saharauis en España sí podemos manifestarnos, de momento. No sabemos lo que va a pasar dentro de un tiempo si el lobby marroquí sigue apretando y sigue... Sí que es verdad que la prensa española está cambiando mucho en la cuestión del Sáhara Occidental y está siendo muy digamos, muy favorable a la tesis de Marruecos, porque el lobby marroquí, en España hay un lobby marroquí muy fuerte que está metido en el ámbito del empresariado, del ámbito económico, en el ámbito... Voy a cerrar porque me escucho a mí mismo 2 veces, no sé si es por el TikTok o algo. ¿Tienes el TikTok abierto, Ahmed? Lo voy a cerrar, o no sé. No, pero no se te escucha mal, no hay tanto problema. No hay vale, no, es que me estaba escuchando yo mismo, no sé. De pronto es por el TikTok puede ser, pero no, vale, no ahora, se escucha doble. Igual ahora bien, mejor porque ya lo he cerrado. Sí, bueno, es verdad, Ahmed, permíteme, perdona. El fallo mío, yo tengo que cerrar aquí el audio para que... claro, sí. Pero claro, como quiero que se escuche... Puesto claro. TikTok simultáneamente, sí. Vale. No pasa nada. Simplemente no tengo que hacer caso a lo que escucho de fondo. Y bueno, sí que es verdad que a nivel en España, por ejemplo, hemos visto en los últimos años, desde 2022 hasta la actualidad, una especie de un giro de la prensa española, incluso de la prensa de izquierdas, tradicionalmente de izquierdas, que ha sido muy cercana a la causa saharaui y que ha denunciado en grandes editoriales, en grandes publicaciones, la vulneración de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y que denunciaba la ocupación del territorio, pues últimamente está siendo como está intentando vender la tesis marroquí, está intentando vender, digamos, la parte marroquí, ¿no? Sobre la visión marroquí sobre el conflicto, ¿no? Y todo eso, ¿por qué? Porque el gobierno que gobierna actualmente es una coalición de izquierdas, entonces intentan, de alguna forma, cierta prensa, no toda hay que decirla, porque hay mucha prensa de izquierdas que sigue siendo abiertamente pro saharaui y sigue defendiendo la causa del pueblo saharaui, y aunque sea dando una voz al pueblo saharaui. Pero sí que es verdad que la prensa de izquierdas más cercana al gobierno pues está comprando la tesis del gobierno y la tesis de Marruecos con respecto al conflicto saharaui, y esto es muy triste. Esto es en relación con España. Sí. Entonces, lo que nos estaba contando Hanmu sobre esos casos de vulneraciones humanas y de derechos humanos tan fuertes fue pues en parte de territorio ocupado por parte de Marruecos, de Sahara Occidental, y pues también de que han habido casos de violaciones, de encarcelamientos sin ningún tipo de, digamos, de como tal delitos, sencillamente por estar manifestándose en contra, pues básicamente de esa postura, digamos, de parte de Marruecos y de la monarquía marroquí, de invasión, ¿no? Ustedes como tal, ¿qué casos de vulneraciones de derechos humanos han visto que sean como más relevantes o más, digamos, fuertes para que nosotros como personas de otros países, más que todo de Latinoamérica, nos enteremos, pues, qué es lo que ha estado pasando allá y por qué es que se ha convertido como en un conflicto internacional que ha generado mucho debate sobre esos procesos coloniales, ¿no? ¿Qué pasa con Marruecos? Entonces, si quieres, Hadmed, dale y después Hamu. Sí, bueno, el tema de la vulneración de los derechos humanos en el Sáhara, hay que recordar primero que tenemos 545 personas desaparecidas saharauis que en su momento fueron detenidos por la policía marroquí por organizar manifestaciones, por dar su opinión o por hacer algún tipo de actividad política en favor del derecho a autodeterminación del pueblo saharaui, que han sido detenidas y que no sabemos nada de ellas. Han desaparecido desde hace muchos años. El régimen marroquí se niega a dar ningún tipo de información sobre su paradero. Hay incluso una ONG saharaui que aglutina a las familiares de estas personas y que permanentemente está luchando en las instancias internacionales
para que el régimen marroquí dé algún tipo de dato, alguna información sobre esas personas. Esa lista, por una parte, pero por otra parte tenemos a un montón de saharauis en las cárceles de Marruecos, muchísimos periodistas, activistas políticos y sociales, gente anónima simplemente porque participaban en alguna manifestación o simplemente porque pasaban por ahí o porque había una sospecha sobre ellos. El grupo más relevante que tenemos ahora mismo, o más, digamos, el que se ha centrado más el foco en los últimos años sobre ellos, es el grupo de Demizig. Demizig es un campamento de protesta que se montó en el Sáhara Occidental en el año 2010, en octubre del año 2010, a las afueras de la ciudad saharaui de Al-Aaiún, pues un grupo de saharauis, llegaron incluso a reunirse casi 20.000 saharauis, montaron un campamento de protesta para protestar por la situación de vulneración de los derechos humanos, por cuestiones sociales, por todo tipo de... para pedir la autodeterminación del pueblo saharaui, en fin, una protesta pacífica que era básicamente campamentos aglutinados donde se hacían asambleas políticas, donde la gente debatía, intercambiaba ideas, etcétera. Y ese campamento fue muy conocido a nivel internacional porque digamos que se centró el foco de la prensa internacional durante unas semanas en la cuestión del Sáhara Occidental. 20 días después de que se creara ese campamento, la policía y el ejército marroquí entraron a sangre y fuego y hubo una batalla campal en el campamento en el que murieron mucha gente, incluso los saharauis y algunos policías marroquíes. El régimen marroquí detuvo a 24 personas que oficialmente les acusó de haber sido los responsables de la muerte de algunos policías marroquíes durante el desmantelamiento de ese campamento. Pero casualmente esos 24 personas, todas, absolutamente todas, eran los portavoces del campamento, eran los organizadores, eran la gente que hablaba en la prensa internacional, que cuando conectaban con ellos, pues eran ellos los que daban sus opiniones, eran los que organizaban las asambleas. Todo el núcleo de organización del campamento fueron detenidos y encarcelados, acusados de supuestamente matar a unos policías. Nunca hubo ninguna prueba de ello, no se presentó ninguna prueba de la responsabilidad de ellos en la muerte de aquellos 2 o 3 policías. Fueron juzgados por un tribunal militar en 2017, o sea, casi 7 años después de lo sucedido, lo cual es ilegal porque no se puede, un civil no puede ser juzgado por un tribunal militar siendo civil. No, el derecho internacional no lo permite. Porque los tribunales militares tienen menos garantías jurídicas, los abogados no tienen, digamos, tanto margen de maniobra ni tanta posibilidad de defenderlos. Una vez condenados, pues hubo algunos condenados a cadena perpetua, otros a 30 años, otros a 25, otros a 15 años. El Comité de las Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias pidió su descarcelación hace justo 2 años. Pidieron la excarcelación, que tenían que salir de la cárcel porque no había ninguna prueba de ellos. Incluso algunos fueron obligados a firmar autoconfesiones falsas para poder luego presentarla ante el juez y evidentemente para incriminar a esas personas. 3 de ellos, por ejemplo, les arrancaron las uñas de los dedos y de los pies para obligarles a firmar esas autoconfesiones. Otros se les amenazaron con todo tipo de cosas, otros los torturaron, algunos otros incluso desaparecieron durante semanas y sus familiares les dieron por muertos porque les estaban torturando para obligarles a firmar confesiones falsas. En fin, digamos, en este grupo de 24 personas, digamos que se resume la brutalidad del régimen marroquí para con la población saharaui, porque básicamente eran personas normales, gente... algunos estudiantes, otros trabajaban incluso fuera en Europa y simplemente viajaron esos días al campamento para participar y para ayudar en la organización de aquel campamento de protesta. Y actualmente cumplen condena los 24 de una forma totalmente injusta. Uno de ellos, estuvimos el verano pasado hablando con su madre. Su madre lleva 7 años sin poder verle, o sea, les castigan a ellos utilizando a sus familiares, o sea, el chico está enfermo, está en una cárcel en Marruecos, la madre hizo protestas enfrente de la cárcel para que le permitiesen ver a su hijo, no le permitieron y, bueno, pues una señora de 70 años que posiblemente
por desgracia, pues fallecerá sin ver a su hijo, y este es el caso de muchos otros. O sea, les dejan incomunicados durante años, no permiten visitas familiares, no les permiten tener tratamientos médicos para enfermedades crónicas que tienen, les castigan de esta forma como mensaje para aquellos que quieran algún día organizar algún tipo de protesta, algún tipo de manifestación pero este es un grupo, pero tenemos muchos otros grupos, periodistas y anónimos que han sido detenidos y que están en la cárcel actualmente de una forma totalmente injusta, simplemente por dar su opinión, por opinar y por organizar protestas pacíficas, no solamente por cuestiones políticas, sino también por cuestiones sociales o económicas, por su situación económica. Básicamente te meten en la cárcel como aviso a navegantes para que los demás no se atrevan a protestar ni a reivindicar sus derechos. Dale, entonces pues aquí vemos una serie de vulneraciones de derechos humanos que se hacen listas enteras, básicamente de violaciones, encarcelaciones, amenazas, de torturas, desafortunadamente que pasan allá, de autoincriminaciones, de ataques a líderes políticos. Y pues bueno, también hablando de este tema, básicamente Sahara Occidental siempre ha sido un país que ha buscado ser una república, que ha buscado ser democrático, que ha buscado efectivamente no estar bajo el ala de una postura antidemocrática que tienen los marroquíes desde básicamente una, digamos así como monarquía, ¿no? Una monarquía que ellos tienen, que muchas de esas monarquías incluso fueron impuestas por la misma Europa. Me gustaría como ya para finiquitar este tema de los derechos humanos, que Hamu nos cuente, digamos, qué es lo que, digamos, por qué ustedes ven como ese ataque tan fuerte de parte de la monarquía marroquí en contra de los saharauis, y para Hamu, pues, cuál es como ese interés más allá de amedrentarlos, y por qué no internacionalmente, aunque hayan habido como esas menciones de la ONU, no ha pasado realmente nada con el tema de los derechos humanos en Sahara Occidental. Hamu, te doy la palabra. Dale. Sí, bueno, el tema de los derechos humanos, o el por qué los marroquíes, que es la pregunta que me estás haciendo, el por qué la monarquía marroquí quiere eliminar o hacer desaparecer a los saharas, está claro. El Sahara es un país muy rico en recursos naturales de todo tipo, de toda clase, y destacando la pesca. Entonces Marruecos lo que hace es hacer negocios con todo lo que le pertenece a los saharauis. Y eso es lo que está haciendo y lo que está pretendiendo hacer desde que entró en el 1975. Entonces Marruecos, o más bien no Marruecos, la familia alauita, que es la que pretende enriquecer y seguir enriqueciendo de los recursos que les pertenecen a los saharauis. Simplemente son ladrones, así vamos a hablarlo franco y claro, usurpan lo que no es suyo y se dedican a traer marroquíes y a ocupar lo que es el Sahara Occidental en beneficio propio, sinceramente, y eso es lo que ellos pretenden hacer y lo que están haciendo de hace más de 48 años, lógicamente. Entonces, los saharauis se han resistido siempre y resistirán. Y con el tema que acaba de decir de que los derechos humanos, nadie hace nada en ese sentido, claro, estos países que les ayudan a Marruecos en seguir la ocupación y en seguir usurpando las riquezas de los saharauis, pues claro, está muy claro de que esta gente lo que quieren es enriquecerse y seguir robando. Y los derechos humanos en este país son nulos, realmente, como te comenté antes, no hay nada, no hay nada que no son respetados, no respetan absolutamente a nadie y se pasan todo por el forro, vamos a decirlo así. Sinceramente, y más la mentira que tenemos ahora, que Marruecos en sí preside en las Naciones Unidas a la sección de derechos
Listo, entonces por ahí se escuchó un poquito un eco, pero Hamu, bueno, viendo todo esto que está pasando, existe de pronto debes como apagar un poquito el micrófono, no sé por qué hay como un pequeño retorno que se está escuchando. Ahmed, tienes que cerrar el micrófono. Vale, voy a cerrarlo, sí. No, solo cierra el micrófono, está bien. Sí, solamente cerrarlo, aquí abajo está para ponerlo, por si algo. Para evitar de pronto algún retorno que moleste a los demás mientras que hablan. Y pues la cuestión acá es de que estamos hablando de un lobby político, económico y mediático que hace Marruecos justamente en España y en los países europeos por esos intereses económicos que Hamu ha dicho. A mí me gustaría entender desde la base que ustedes como activistas hayan evidenciado, hayan analizado, hayan estudiado por qué es que se está dando este lobby político. O sea, de dónde viene, cómo se efectúa, cómo se genera, quiénes son los marroquíes en Europa que justamente mueven ese lobby político, bajo qué dineros, o sea, cómo es que funciona el lobby político de Marruecos en Europa para tratar de, digamos, cooptar este tema de Sahara Occidental. Entonces, Ahmed, yo creo que tú sabes bastante sobre este tema, este lobby político que hacen los españoles, digamos, en España y los marroquíes. Entonces, ¿por qué es que pasa y cómo es que funciona este lobby político? Ahmed. Bueno, el lobby, Marruecos tiene dos tipos de lobbies. El lobby que tiene en Estados Unidos, que básicamente no se puede entender sin el lobby israelí. Es una ramificación del lobby israelí en Estados Unidos, el lobby marroquí. Están muy ligados. De hecho, se retroalimentan y se necesitan y se ayudan en Estados Unidos para lograr determinadas cuestiones. Marruecos es uno de los países que por renta per cápita, o sea, por Producto Interior Bruto que más dinero gasta en lobbies, en el extranjero, en lobbies, en compra de voluntades, en corrupción, en sobornos, en todo tipo de cuestiones, en invitar a gente a través de visitas turísticas a Marruecos a cambio de favores políticos. Eso lo hemos visto en muchísimos casos y en muchísimos casos sobre todo de políticos europeos. En el caso de Europa, aparte de todo eso, Marruecos tenía una trama corrupta dentro del Parlamento Europeo que se conoció como el Marroco Gate, que es la noticia que tenía puesta Hamu. El Marroco Gate era una trama que tenía el Marruecos dentro del Parlamento Europeo, que se componía de casi 60 eurodiputados, es decir, eurodiputados de diversos países de la Unión Europea que trabajaban para Marruecos, cobraban para Marruecos. Y además lo hacían de una forma velada, digamos, para tapar, digamos, todo lo relacionado con Marruecos, las violaciones de derechos humanos. Sabes que el Parlamento Europeo pues hace votaciones sobre cuestiones de derechos humanos en otros países, hace resoluciones, emite condenas contra países. Casualmente, Marruecos llevaba 25 años sin ser condenado por el Parlamento Europeo por cuestiones de derechos humanos, a pesar de que tiene muchísima gente en las cárceles, muchísimos presos políticos marroquíes, saharauis, activistas, todo tipo de periodistas, todo esto. Y eso era una rareza. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo condena prácticamente cada semana a un país africano, a un país de América, de Hispanoamérica o de Asia, China, Rusia, en fin, todo, condena prácticamente a todos los países a través de votaciones. Y casualmente el único país de África, y sobre todo un país tan cercano, un país mediterráneo con frontera con la Unión Europea, era muy extraño. ¿Cómo es posible que el Parlamento Europeo que no hiciera eso? Pues porque básicamente había un lobby que se encargaba de impedirlo dentro del Parlamento Europeo. Este lobby fue desarticulado en parte sigue activo. Fue desarticulado en parte porque hubo una investigación que afectaba a Qatar en otra investigación que se llamaba Qatargate. Los investigadores belgas de la policía belga estaban investigando la injerencia de Qatar dentro del Parlamento Europeo y casualmente durante las pesquisas dieron con el lobby marroquí dentro del Parlamento Europeo. Resulta que el embajador de Marruecos en Varsovia, en Polonia, pagaba dinero a un señor llamado
Pierantonio Panzeri, que era un ex eurodiputado italiano que seguía trabajando en el Parlamento Europeo como responsable de una ONG de derechos humanos. Pero esa ONG no se encargaba de vigilar los derechos humanos, simplemente se encargaba más bien de tapar la violación de los derechos humanos de Marruecos. Este señor recibía el dinero por parte del embajador y lo repartía entre los demás eurodiputados. Incluso cada vez que había un intento de algún partido para condenar a Marruecos por la ocupación del Sáhara, por la encarcelada de periodistas, etcétera, este periodista se encargaba este lobista dentro del Parlamento Europeo, que tenía una oficina dentro del Europarlamento, enviaba emails a todos los eurodiputados, les invitaba, les hacía, en fin, todo tipo de regalos para que no votasen en esas sesiones para condenar a Marruecos. Todo ese lobby fue desarticulado. Pierantonio Panzeri está ahora en la cárcel, junto con la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, que es una griega que también recibía dinero de Marruecos y de Qatar. También ella está en la cárcel, junto con su pareja. En fin, creo que son en torno a 6 o 7 que están en la cárcel de ese lobby. El resto están ahí porque se supone que están protegidos por la inmunidad que les da el hecho de ser eurodiputados, etcétera. El embajador de Marruecos en Polonia, que en el escrito de la policía belga decía que era el cabecilla de esa trama, sigue siendo hasta la actualidad embajador de Marruecos en Polonia. ¿Por qué? Pues porque tiene inmunidad diplomática y no lo pueden hacer nada, evidentemente. Pues a no ser que haya una sentencia firme, etcétera, pues pueden obligarle a destituirlo, etcétera, pero de momento sigue siendo el embajador. En el caso de España, el lobby también es muy fuerte. El lobby, sobre todo en los últimos años, ha crecido muchísimo. Ha crecido muchísimo en los últimos años. Ahora tiene un periódico en España. Tiene un periódico que se llama Atalayar, que Jambo lo conoce, seguramente lo conoce mucha gente en España, que está financiado directamente por los servicios secretos marroquíes, pero que aparte compran artículos en la prensa española contra la causa saharaui y para blanquear al régimen marroquí, o para tapar sus crímenes y para tapar la pobreza de la gente, la vida del rey, su vida social, sus palacios, su lujo, todo eso. Y lo hemos visto. Prensa incluso muy seria en España, periódicos que pensábamos que tenían un cierto grado de seriedad, pues el lobby marroquí compra artículos para que sean publicados en esos periódicos favorables a Marruecos y contrarios a la causa saharaui, digamos, una cosa. Y esto se ha incrementado muchísimo en los últimos años y lo hemos ido viendo y posiblemente irá más. ¿Por qué? Pues porque la penetración es cada vez más fuerte. Incluso hace poco, para dar un ejemplo, para que veáis hasta dónde llega esta trama, hace poco un empresario marroquí que se llama Rashad Andalusi, es un empresario marroquí pero con nacionalidad española, se dedicaba a denunciar a líderes saharauis en España, acusándoles de delitos muy graves, entre ellos el actual líder del Polisario, presidente de la República Saharaui. Le denunció él, evidentemente a instancias del lobby marroquí. Lo denunció en un juzgado de Zaragoza para que le metiesen en la cárcel durante los días que estuvo aquí recuperándose donde estaba con coronavirus y lo estaban tratando en un hospital de Logroño. Él fue el que le denunció. La causa fue archivada porque no había ningún fundamento en esa denuncia. Este hombre se dedicaba a reclutar a gente del Partido Socialista que gobierna actualmente en España para que vendiesen las bondades de la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sáhara, para que atacasen a la causa saharaui, incluso para que promocionasen a movimientos contrarios al Polisario. Este señor, llamado Rashad Andalusi, ha tenido que huir hace 2 meses de España porque la Audiencia Nacional de España le acusó de tráfico de armas. Esto lo podéis buscar en la prensa. Es curioso porque este tío que era un lobista, que los saharauis lo llevábamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, este señor no era trigo limpio. Este hombre trabajaba para el lobby marroquí. Yo recuerdo que nos decían que este es un empresario marroquí emprendedor que ama a su país, simplemente está intentando, digamos, defender su posición sobre el Sáhara, etcétera. Nosotros sabíamos que estaba en los servicios secretos marroquíes. Incluso este hombre apareció en un informe del Centro Nacional de Inteligencia Español, de los servicios secretos españoles, como un posible colaborador del espionaje marroquí. O sea, aún sabiendo eso, seguía
acercándose a X figuras políticas del Partido Socialista, curiosamente de uno que era ministro de Defensa, que se llama José Bono y fue responsable del CNI, le invitó a su boda en Tánger, le paseó por el Sáhara, le llevó a, evidentemente no le paseó, no le llevó a ver a los presos políticos saharauis, ni a sus familiares, ni a la gente que está en arresto domiciliario, ni nada de eso. Lo llevaron a ver a la playa, el ayuntamiento, en fin, las zonas así más lujosas y ya está. Y le dieron, digamos, coba y le dieron cuerda en la prensa marroquí para que dijera que el Sáhara es marroquí, etcétera. Y este señor fue un ex ministro de Defensa de España, o sea, no estamos hablando de cualquiera. Si buscas en Google lo que decía este hombre justo un año antes o 2 años antes sobre la cuestión del Sáhara, es muy diferente lo que dice actualmente. O sea, ¿por qué este cambio tan repentino? Pues porque ese cambio precisamente lo produjo el prófugo de la justicia, traficante de armas, porque le invitó a su boda y le reclutó, le compró, le dio dinero, le dio algún tipo de prebendas. Ahí tenemos la foto. Esta foto es en la boda de Tánger. El de la barba y el gorro es Rashad Endelusi, es el lobista que está siendo el prófugo de la justicia española. Y el que está al lado es el José Bono, el que fue ministro de Defensa de España y responsable del CNI. Eso es muy grave. Esto en cualquier país. Del Partido Socialista. Sí, es del Partido Socialista. Esta foto, o sea, y sigue siendo su amigo, de hecho, le sigue defendiendo a pesar de que es un prófugo de la justicia y es un lobista. Y es un espía. En realidad ni es empresario ni nada, es un empresario disfrazado de espía. Y es muy grave. Esto en cualquier otro país, José Bono estaría procesado, porque no es lógico. Tú no puedes tratar, sobre todo un exministro de Defensa y que fue responsable del CNI. Por lo tanto, tiene secretos de Estado. Tú no puedes tratar con un espía de un país extranjero que además se ha demostrado que es abiertamente hostil al tuyo. Hay cosas que en España la gente todavía no entiende cómo es. Estas son incoherencias muy grandes para los sectores de izquierdas de cualquier parte del mundo. Se supone que los socialistas son antiimperialistas, son anticolonialistas, son justamente pro libertad de los pueblos, de autodeterminación de los pueblos. Y eso es lo que normalmente las izquierdas y las izquierdas españolas, por ejemplo, venden a las izquierdas en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, acá se ve, digamos, con lo que tú nos estás diciendo. Y más allá de que sean lobistas o no, algo que a mí me llama mucho la atención es que sean lobistas que cooptaron a la izquierda española. O sea, que cambiaron la diatriba y el argumento, digamos, que es más lógico y más coherente a nivel político de las izquierdas en Latinoamérica o en España o en cualquier país, que tienen que ser antiimperialistas y tienen que ser justamente en pro de esa libertad de los pueblos, de esa autodeterminación, y empiezan a hacer esa cooptación tan grande que tú nos estás contando. O sea, actualmente, digamos, el Partido Socialista, sí, o sea, el Partido Socialista está cooptado según lo que tú me estás contando, y también, digamos, Podemos está cooptado por los intereses de Marruecos. De momento con Podemos no tenemos constancia de ello, pero igual con el tiempo también se verán ellos tentados. Pero fíjate qué curioso. Justamente hoy hay una noticia que la podéis buscar en Twitter, la publicó Ignacio Tembrero, es un periodista español muy conocido y es el mayor experto en las relaciones entre Marruecos y España y el Magreb actualmente en la prensa española. Publicó una noticia justamente hoy, que yo la compartí, en la cual decía que el que fue presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que es también otro lobista de Marruecos muy conocido, no es ningún secreto y además lo sabe todo el mundo prácticamente. Justamente hoy está en una ciudad marroquí participando en una conferencia, se supone, el título de la conferencia es Derechos Humanos, Progreso, Economía, no sé qué, Marruecos. O sea, es organizado por el gobierno marroquí. Evidentemente le pagan por cada acto al que acude en Marruecos, le pagarán unos 15 o 20 euros seguramente, más o menos se estima más o menos por ahí. O sea, ha ido, y además la conferencia terminó, y yo he visto el vídeo, ha ido a una conferencia donde se hablaba de derechos humanos, pero no habló de los derechos humanos en Marruecos, ni en el Sáhara, habló de derechos humanos en Gaza, en Hispanoamérica, en África, habló de fútbol, habló de relaciones, economía, etcétera, pero no mencionó absolutamente nada de los periodistas saharauis, los periodistas marroquíes, los activistas políticos y sociales que están en las cárceles de Marruecos, los desaparecidos,
las familiares, no se solidarizó en nada con la gente que está sufriendo dentro del país. Esto demuestra que este personaje, o sea, a mí lo de la izquierda y la derecha es que tengo mi opinión, creo que se utiliza más bien como arma arrojadiza. Esta gente que se presenta como de izquierdas y que son progresistas, etcétera, a la hora de cuando les metes unos cuantos billetes en el bolsillo se olvidan de sus valores y empiezan a blanquear a dictaduras terribles como la marroquí. Esta es la noticia que yo he visto hoy. O sea, habló de mundial, de Gaza, de tal y cual, y era una conferencia sobre derechos humanos. No hablas de los derechos humanos dentro de Marruecos. ¿Por qué? Porque el que está pagando esa conferencia es el tío que está detrás de él en la foto, que es Mohamed VI. Entonces tú demuestras una incoherencia. Tú no tienes valores. Tú eres una persona... Exactamente. Es incoherente. Es muy incoherente. Porque, bueno, esa es la relación con las izquierdas en España, ¿no? Pero la relación con las izquierdas en Latinoamérica es totalmente diferente. Si ustedes ven Bolivia, Colombia, Brasil, México y otros países de izquierda, los aceptan a ustedes como un país, como un territorio, como tal en disputa, pero como un país porque al final hay embajadas, ¿no? Como lo último que pasó en Colombia con el tema justamente de Gustavo Petro, de nuestro presidente Gustavo Petro, que hizo apenas llegó al gobierno, les dio el permiso a los de Sahara Occidental de tener acá la primera embajada. También hicieron por parte de la Cancillería colombiana una carta de las Naciones Unidas donde hablan de la lucha saharaui. Y es una postura de las izquierdas en Colombia, de las izquierdas latinoamericanas colombianas. Entonces, ahí se ve como un rasero muy interesante de esa división, ¿no? Ahí se puede decir que hay una división entre las izquierdas latinoamericanas y las izquierdas españolas. La izquierda española está muy penetrada por el lobby marroquí, está muy penetrada. En el caso de Colombia que hablas, en realidad Colombia reconoció a la República Saharaui en el año 78, si no me equivoco, en el año 79. Y hubo relación con Colombia hasta finales de los 90, si no me equivoco, 94, 97, 98, si no me equivoco, Colombia congeló sus relaciones con la República Saharaui y hasta que vino Petro, entonces se descongeló esas relaciones, se reabrió la embajada y se volvieron las relaciones. En realidad, la mayor parte de los países de Hispanoamérica reconocen a la República Saharaui, tienen muy buena relación y defienden abiertamente incluso las Naciones Unidas cuando se hace la conferencia, la Asamblea General, que se hace todos los años, en la que se habla de descolonización, de los conflictos que hay en el mundo, pues todos los líderes de América Latina, prácticamente la mayor parte de ellos hablan de la causa saharaui, defienden el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui y son coherentes. Esa izquierda hispanoamericana, por lo menos, hay que decir que de momento sigue siendo coherente sus principios, desde México hasta Colombia, Venezuela, Cuba, sí, prácticamente la mayor parte de ellos. Entonces, Hamu, te tengo a ti una pregunta con respecto a este tema del lobby político, económico y mediático. En esta ecuación que estamos viendo, esos intereses de los países europeos y del lobby político, ¿dónde estaría el lobby israelita, el lobby de sionismo israelí dentro de lo que está pasando con Sahara Occidental? Pues dale, no muy lejos de Marruecos vamos a ponerlo. El lobby israelí es para nosotros es lo mismo que lo que es realmente el lobby israelí y el lobby marroquí significa lo mismo. Lo que uno actúa más en el Sahara Occidental, que es el lobby marroquí hacia los saharauis, y el lobby israelí pues actúa hacia nuestros hermanos palestinos, lógicamente, pero tienen muchísima correlación, son uno copia del otro y uno se ayuda del otro, así prácticamente son uno igual a uno. Como curiosidad, ¿me permites, Hamu, como curiosidad, hablando de esto del lobby israelí y del lobby marroquí, ¿os acordáis cuando Trump hizo aquel famoso cambalache con Mohamed VI, en el que reconocía que el Sahara es marroquí a cambio de que Mohamed VI restablezca relaciones con Israel? Cuando Biden tomó posición de su... No sé si tengo yo... Se escucha como un ruido de fondo. Cuando Biden tomó...
cuando Biden tomó su posición como presidente de Estados Unidos el 20 de enero del 2021, si no me equivoco, hubo una noticia en un periódico de Estados Unidos muy conocido que se llama Foreign Policy, que es experto en relaciones internacionales, etcétera, de Estados Unidos, y es un periódico muy importante con cuestiones, sobre todo de diplomacia, en el cual decía que Biden se estaba replanteando, digamos, el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y quería cerrar la embajada, el consulado que Trump abrió en el Sáhara Occidental como prueba de reconocimiento de que el Sáhara es marroquí. Evidentemente, el consulado se acabó cerrando, pero había un intento de que Biden volviese a la posición de Estados Unidos antes de Trump. Justamente en febrero, marzo de ese año, se celebraba en Estados Unidos el Congreso Anual del AIPAC. El AIPAC es el lobby que tiene Israel en Estados Unidos, es el lobby más importante del mundo, es el que arma a Israel, el que la apoya políticamente, financieramente, todo. Y el ministro de Exteriores de Marruecos, para poder evitar que Biden volviese a la posición previa a Trump sobre la cuestión del Sáhara Occidental, se fue corriendo hacia este lobby y participó en la conferencia que hace todos los años y tuvo palabras, es decir, subió al atril y pidió hablar y habló y dedicó, creo que habló media hora, de la cual 20 minutos lo dedicó a la cuestión del Sáhara Occidental. Es la primera vez en la historia, desde que los países árabes son independientes, es la primera vez en la historia que un político árabe en activo, sea ministro, presidente, rey, lo que sea, participa en ese lobby Israel. O sea, el ministro de Exteriores marroquí incluso se tragó ese sapo, o sea, y miró hacia otro lado ante las críticas internas con tal de evitar que Trump se fue corriendo hacia ese lobby para evitar que Biden cambiase su posición sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Para que veáis la penetración y la relación entre Marruecos y el AIPAC, que es el lobby que tiene Israel en Estados Unidos. Bueno, entonces ahí vemos un relacionamiento real bastante fuerte y determinado con respecto a este tema. Creo sí, que realmente para concluir esa discusión, Marruecos es copia de Israel, así de sencillo, es fotocopia real. Lo que hace Israel es lo mismo que hace Marruecos. Es su alumno favorito. Dale, entonces yo creo que ahí vemos y fuimos bastante detallados, lo cual pues es bastante fuerte ver esos relacionamientos con Israel, ¿no? Con el sionismo israelita por parte de apoyo a Marruecos, o sea que un país que supuestamente es árabe, que supuestamente tiene solidaridad con lo que está pasando con el pueblo palestino, es un país que replica lo que hace Israel, pero con los saharauis, y es un país que al final hace lobby político y económico en pro de los intereses de Israel en la región y de Estados Unidos, que creo que eso muchas personas no lo sabíamos, no lo sabemos, muchos de Latinoamérica no tenemos como en el foco de qué países de África están con Estados Unidos, qué países de África tienen X o Y intereses con este país imperialista, porque Estados Unidos es un país de que desafortunadamente ha tenido unas políticas bastante desleñables e imperialistas básicamente acá en Latinoamérica y en África, y pues que nosotros debemos cuestionar. Ahora ya para pasar al siguiente etapa como de esta conversación, quiero como escuchar realmente de una manera pues sintética ese origen del conflicto entre Sahara Occidental y Marruecos, y por qué fue que se dio desde una forma pues sintética histórica, que ustedes como activistas nos digan, bueno, acá lo que sucedió fue esto con estos países europeos, con España, con Francia, con Marruecos, con nuestra independencia de España, y después llegó básicamente Marruecos a ser como el administrador de los territorios de Sahara Occidental dados por España. Bueno, toda esta historia que más o menos entendemos de una manera sintética de por qué es que se dio ese origen del conflicto, esa historia del conflicto. Entonces, aquí llegó Jawari, con respecto al tema, él puede desconectarse o desconectar
básicamente su micrófono, también debe habilitar micrófono para poder dar su opinión, pero Jawari, Sí, la historia de este conflicto, ¿por sí, me qué se da? escuchando. Sí, te podemos escuchar. Entonces, dale, tú eres básicamente una persona pues importante en este tema de estos relacionamientos entre América Latina y Sahara Occidental. Eh, entonces, pues te debemos pues entender, ¿no? De por qué nació el conflicto de Sahara Occidental con básicamente Marruecos y por qué es un conflicto que tiene tintes colonialistas. Me gustaría entenderlo y ver cuál es tu análisis. Dale, te doy la palabra y los demás les recomiendo mutearse. Antes, permíteme presentar a Jawari antes de nada, ya que no se ha presentado, que se presente el mismo, si no es posible. Si es posible. Gracias, Hambo, gracias por invitarme. Y gracias por contactarme con este chico solidario colombiano. Y pude tener el contacto con él y la verdad no he tenido tiempo de estar con él en algunas charlas o en algunas conexiones porque estaba muy ocupado. Llevo aquí un mes, 2 meses en Colombia. Sabemos lo que pasó con nuestro joven embajador que falleció de repente y yo tuve que venir aquí y tuve que hacer muchas cosas y trabajar por primera vez en Colombia y por eso estuve muy ocupado y que no pude atenderlo de la manera que él merece, la verdad, y ahora pido disculpas por eso. No, tranquilo. Sí, estuve escuchando algunas de las cosas que hablaban sobre las relaciones de la República Árabe Saharaui Democrática, para luego ya entrar en la pregunta que me habías hecho, sobre el reconocimiento de Latinoamérica en general a la República Árabe Saharaui Democrática, y creo que nos hemos equivocado un poco, bueno, vuestros comentarios en tratar de relacionar que el reconocimiento siempre es con la izquierda. Tenemos que entender que muchos países latinoamericanos fueron reconocidas por partidos de derecha, incluso algunos partidos religiosos, como el caso de Venezuela. Y en el caso, por ejemplo, que puedo citar muy bien, que es el caso de México, que fue el partido del PRI, y después que estuvo muchos años en el poder, y después vino el PAN con Fox y con Calderón, y después volvió el PRI, siempre han mantenido esa relación con el Estado saharaui, y ya luego vino la Morena, y pudimos con Morena recuperar al más alto nivel, al nivel más alto de relaciones diplomáticas, a nivel embajador, y eso también se agradece con Morena, porque siempre hemos tenido problemas para poder lograr ese objetivo, y después de muchos años lo hemos logrado. Pero el problema nunca son los estados, porque son gobernados por derecha o por izquierda. Sabemos cuáles son nuestros amigos, eso no lo podemos esconder. Sabemos que las personas de la izquierda son más atentos hacia las causas, eso sí lo entendemos. Pero siempre hemos tenido amigos de la derecha, siempre nos han apoyado, han viajado muchos políticos de la derecha a los campamentos, han estado con nosotros en nuestros congresos, han estado con nosotros en muchas partes. La política de Marruecos, del Mahzen en Marruecos, porque ya no es diplomacia, sino es un Mahzen, la política es comprar las voluntades de las personas. Y aprovechan cuando un gobierno, algún ministro de ese gobierno, algún presidente de ese país se puede comprar, lo compran, por eso congelan las relaciones, pero nunca podemos decir que es del pueblo, ni que es del pueblo de la izquierda, ni que es del pueblo de la derecha. Siempre han estado con nosotros, siempre nos han apoyado, siempre nos han reconocido, y aunque, repito y recalco, tenemos buenas relaciones con la izquierda más allá de la derecha, porque siempre están presentes, incluso desde jóvenes, está la izquierda con nosotros, está la izquierda apoyando siempre la causa saharaui, por eso tenemos más amigos de izquierdas que la derecha, pero jamás podemos decir que la derecha nunca hemos tenido un maltrato, ni siquiera de sus juventudes, ni siquiera de los gobiernos o sus partidos, ¿no? Eso me gustaría recalcarlo. En Colombia, en el finales del 2000, Pastrana le ocurrió congelar las relaciones. Sabemos por qué.
por todo lo que habló Ahmed también, que puede escuchar también de las relaciones de los socialistas y no socialistas, porque el socialismo es otra cosa, que han podido tratar de un viaje que hizo el presidente de Colombia a España y de repente cambia después del término de su estancia en España, viaja a Marruecos y de ahí sale la congelación de las relaciones nuestras con Colombia. A pesar que el pueblo colombiano, a pesar que la izquierda colombiana siempre ha estado presente, la universidad colombiana han estado presentes, hemos tenido durante esos años de congelamiento una representación de Colombia, de nuestra aquí, del Polisario aquí en Colombia, y se ha logrado mucho trabajo con las universidades e instituciones colombianas. Alrededor, creo que han viajado alrededor de 800 más o menos de colombianos a los campamentos, han conocido de cerca la causa saharaui, han podido, incluso investigadores y doctores han podido hacer trabajos, y periodistas han escrito mucho sobre la causa saharaui que muchos colombianos que no conocían y pudieron conocer. O sea, siempre hemos tenido esa relación con las instituciones y el pueblo colombiano, más allá de una relación, digamos, diplomática o una presencia de una embajada. Tenemos una asociación colombiana que trabaja perfectamente muy bien, organiza viajes anuales. Actualmente tenemos muchos proyectos con universidades, intercambio con la Universidad de Fariti. Incluso apenas salgo de una reunión que trataba de ese asunto, y creo que el trabajo con Colombia tiene que mejorar, porque Colombia, estamos hablando de muchos millones de personas, y a pesar que tenemos un bloqueo mediático a nivel internacional sobre la causa saharaui, siempre hemos tratado de llevar al menos gota a gota la cuestión saharaui y acercarla más a la población latinoamericana. Existe esa relación. Antes del partido de Petro vino a consolidar el sentido de la población colombiana, el sentido de la sociedad colombiana, el sentido solidario y de la defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos, de las instituciones colombianas. Lo vino a confirmar por abrir una embajada y establecer unas relaciones de lo más alto nivel, ¿no? Y eso es más o menos lo que yo más o menos escuché sobre pude escuchar antes de comunicarme con ustedes y estar aquí presente y tener la posibilidad de estar aquí presente en este live, ¿no? Me habías preguntado sobre la cuestión del Sahara, cómo ese fue el comienzo del conflicto del Sahara Occidental. El conflicto del Sahara Occidental empieza desde el término de la presencia de la colonia española. Las Naciones Unidas obliga a España a reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Cuando surge ya y se forma la Carta Magna de las Naciones Unidas, España trató de jugar como cualquier otra colonia, de decirle a las Naciones Unidas que el Sahara es una provincia 53, incluso nos puso como provincia 53, le dio las documentaciones, DNA y pasaporte a nuestros abuelos y padres para tratar de demostrarle a las Naciones Unidas que solo somos una parte de España. Pero ya cuando mandó una comisión de las Naciones Unidas encabezada por Marta, una cubana, y otros miembros al territorio para notificar o demostrar o poder hablar directamente con el pueblo saharaui. El pueblo saharaui salió a la calle y ahí están las imágenes reclamando al derecho a la autodeterminación y la independencia, y encabezado por Frente Polisario, que es la Frente de Liberación de Sagia el Hamra y Río de Oro. Sagia el Hamra y Río son dos, el territorio saharaui se divide por estas dos regiones, como aquí en Colombia ya tienen como 35 regiones, ¿no? El territorio saharaui se divide por esos dos territorios, el Wadi Sagia y el Río de Oro. Y entonces España ya estaba obligada en permitir a los saharauis, mediante un referéndum de autodeterminación, elegir su derecho a la independencia o seguir perteneciendo a España, al Estado español. Ya después de la muerte de Franco, las intenciones de Estados Unidos y de Francia y de Israel y de todo ese bloque que desgraciadamente
se hizo más fuerte después del término de la Guerra Fría, porque sabemos que la Guerra Fría, el único logro que hemos tenido, el único logro que ha tenido la humanidad es que no dejó de existir la división entre los dos Alemania, pero el resto del mundo seguimos sufriendo de las guerras provocadas por este bloque de que supuestamente defendía la democracia y la libertad, ¿no? El Kissinger le ocurre la idea de obligarle a Marruecos a hacer una marcha verde para ocupar territorio también con la ayuda del entonces presidente de Mauritania, ¿no? Creo que los convenció. Francia tampoco, la idea no le viene tan mal, porque el surgimiento de un Estado saharaui democrático, con un nombre lo dice, República Árabe Saharaui Democrática, donde el derecho, a pesar que somos un país musulmán, ofrecemos todo el derecho al pueblo, principalmente a la mujer, donde la mujer tiene una presencia fundamental dentro de la sociedad y dentro de las instituciones políticas. Un Estado así, Francia no los ve con buenos ojos, ni tampoco Estados Unidos. En aquel entonces es tratar de buscarles a buscar que cada país que surja sea parte de ese bloque, ¿no? De ese bloque capitalista. El Wali Mustafa Said les dijo que el pueblo saharaui ni es capitalista, ni es izquierdista, ni es socialista, ni pertenece al campo de la Rusia, ¿no? ¿De Unión Soviética? La Unión Soviética, sí, gracias. Entonces, lo primero que el Frente Polisario luchaba es por la independencia del Sahara, y después el pueblo elige a qué bando quiere vivir, o que quiere vivir neutral, ¿no? Es un derecho del pueblo, no es derecho de un dirigente decirles que somos izquierda o somos derecha. Claro, pero ese movimiento se ve que es muy de izquierda, porque defiende el derecho a la autodeterminación, defiende el derecho de su propio pueblo, y eso los obligó a Estados Unidos a armar a Mauritania y Marruecos para invadirnos, y nos invadieron los dos países. Ya hay muchas resoluciones de las Naciones Unidas que pide a Marruecos que para realizar esta marcha, incluso llama a Marruecos como ocupante, tanto él como Mauritania. Nosotros somos nómadas, y la verdad solo vivimos de nomadismo, no conocemos absolutamente otras cosas. Entonces, de repente te invaden por el norte un ejército de 200.000, y por el sur otros miles de soldados mauritanos. Entonces la población no tenía otra salida más allá que la pequeña frontera que tiene con Argelia. Pudo salir algunos miles de saharauis, otros no han tenido la posibilidad por el bombardeo de aviones franceses, que siempre nosotros le hemos dicho que los aviones franceses estuvieron presentes en el genocidio del pueblo saharaui, e incluso lo ha dicho el embajador actual de Francia en Marruecos, que cuando les dijo: nosotros los hemos ayudado para bombardear al pueblo saharaui. Todas las cosas que nosotros veníamos diciendo eran todas ciertas, ¿no? Desgraciadamente, mucha de la población saharaui no pudo salir a los territorios. No pudo desplazarse, básicamente. No pudo desplazarse a ese territorio argelino, que Argelia nos abrió las puertas para que el Polisario pueda salvar toda la población que pueda. Hay muchos que no pudieron, que siguen bajo la ocupación marroquí. Yo creo que Hawari... Concentrarnos, que era el eslabón más... Estoy tratando de hablar más rápido y resumir por cuestión de tiempo. No, muy tarde, igual no, tranquilo. Yo creo que igual no sé cuánto tiempo tenemos, espacios, ¿no? Podemos ir desarrollando de una forma un poco más... El gobierno saharaui... No es el único espacio, va a haber más espacios, así que... Se concentró en la... Si es que se está como entrecortando un poco el audio, no sé, de pronto si es el internet de Hawari, pero pues básicamente es muy importante lo que él nos está contando con respecto a este conflicto internacional, con respecto a las posturas políticas de Latinoamérica, con respecto a Sahara Occidental, y creo que es bastante fundamental escucharlo. Él es muy importante, es un delegado muy importante
por parte de Sahara Occidental ante Colombia y México, lo cual pues abre justamente un espacio que nos da un acervo mucho más profundo. Jaguar, y creo que de pronto ese internet que se te está como yendo y cayendo un poquito porque se interrumpió un poco y la explicación estaba súper buena. De hecho, me parece genial que hayas abordado el tema de maneras tan integrales, pero igual no te preocupes, o sea, aquí la idea es después hacer otra reunión, la idea es también formular de una manera más profunda lo que él estaba contando, no la primera reunión ni el primer live de Territorio Podcast que vayamos a tratar el tema de Sahara Occidental. La idea es que justamente con estos diferentes podcasts que hagamos, pues ustedes puedan compartirlos, puedan tomar secciones, puedan compartirlo en sus redes sociales, puedan compartirlo a las personas que luchan